Bien, bueno, antes de nada agradecer a Expotrade por la invitación, a ti, Alejandro, y también a Sara por el reto que tenemos conjunto para garantizar los estándares de higiene que en estos momentos se nos están demandando, ¿no? A ver, en los próximos 15 minutos voy a intentar cubrir las dos preguntas que me planteaste. En una primera parte voy a explicar cómo nos preparamos como Rentokit para dar respuesta al tema de las desinfecciones a nivel mundial. Y en una segunda parte claramente diferenciada voy a explicar brevemente nuestra visión del futuro de la higiene. Hablaré un poquito de los drivers del mercado, de los aceleradores. Presentaré una encuesta que hemos hecho recientemente a 1000 empleados de personas que trabajan en oficinas y terminaré con una pequeña reflexión que ligará de alguna forma a todo lo que ha comentado un poco Sara. Bien, con respecto al entorno, poco puedo aportar, la verdad, sobre la declaración de la pandemia y el impacto que generó en el mundo, en nuestras vidas, en nuestros negocios, porque claramente yo creo que todos estamos familiarizados y no tiene mucho sentido ampliar ese tema. Sin embargo, sí voy a entrar más en detalle en cómo Rentokil dio respuesta a las desinfecciones como consecuencia de esta pandemia de una forma global en los 80 países donde hoy día operamos. En un inicio realmente teníamos unos factores positivos para enfrentar la crisis. El primero era que no era la primera vez que nos enfrentábamos a una pandemia o epidemia. Ya nos habíamos enfrentado al SARS en el 2002 y al ébola en el 2014, por lo que teníamos una experiencia previa bien valiosa. Como punto 2 positivo, la pandemia había comenzado en China, país donde operamos, y los pequeños errores que en un principio empezamos a cometer realmente nos ayudaron a corregir en otros países donde todavía la pandemia estaba en sus inicios. Y como punto 3, nuestra fortaleza en el mercado, la verdad, nos ponía en una situación de bastante privilegio a la hora de garantizar los insumos que necesitábamos para la desinfección y también para los EPP de nuestros empleados en una situación en la que realmente escaseaban, ¿no? El principal reto que teníamos era cómo hacer las cosas adecuadas, de forma adecuada y con la gente adecuada. Y claramente definimos 5 pilares en los que trabajar: salud y seguridad, y ahora entraré un poquito más en detalle: salud y seguridad, el entrenamiento, procedimientos operativos estándares, formación y responsabilidad social. Si hablamos de la salud y seguridad, claramente pusimos la salud y la seguridad como prioridad, ya que el principal pilar de Rentokil es que todos nuestros empleados vuelvan a casa sanos y salvos todos los días. Sin embargo, en esta situación había variables un poco diferenciales, ya que el impacto que podía generar un empleado con un COVID positivo en el resto de nuestros empleados, y no solo en el resto de nuestros empleados, sino en nuestros clientes y los empleados de nuestros clientes. Entonces, claramente ahí necesitamos definir unos protocolos de bioseguridad de alto nivel. Para ello tomamos 3 acciones muy claras. Definimos lo que denominamos las 10 reglas de oro que gobiernan la vuelta a trabajo y la nueva forma de trabajar en nuestros centros de trabajo. Estas reglas, como podéis ver, cubren desde la evaluación del riesgo de la oficina, las medidas de seguridad con respecto a la entrada, las guías de cómo interactuar dentro de las oficinas y los protocolos de limpieza y desinfección. Como punto número 2, reforzamos el trabajo de nuestros técnicos, esos técnicos que están ahí haciendo las desinfecciones, no solo garantizando con elementos de protección personal adecuados, sino también completando con una serie de medidas como la desinfección de vehículos, oficinas, almacenes, medición de temperatura diaria. Y como punto número 3, establecimos protocolos realmente estrictos de actuación en caso de COVID-19 realmente detectados, pero no solo en los realmente detectados o positivos, sino también en los sospechosos, aquellos que podían presentar algún tipo de síntoma, y los que llamamos estrechos, aquellos que hubieran tenido un contacto con algún empleado con un COVID positivo. Bien, con respecto al entrenamiento, claramente es una parte fundamental para no poner en riesgo a nuestros clientes y a nuestros colaboradores. Se definió un entrenamiento para todos los países, tanto técnico como práctico, que cubría todos los aspectos a tener en cuenta la desinfección preventiva. Sin embargo, con respecto a la desinfección especializada, que es aquella que se realiza cuando hay un caso declarado de COVID, definimos un proceso mucho más complejo, que iba desde cómo seleccionar a los técnicos que iban a hacer este trabajo, pues su riesgo de salud como su capacidad técnica, los protocolos de bioseguridad para cubrir los riesgos biológicos,
hasta el protocolo para ponerse los trajes de bioseguridad y la implementación de las áreas de cuarentena. Para reforzar todo esto, se estableció un proceso de certificación y aprobación por el Departamento Global Técnico y de Seguridad de Inglaterra, de tal manera que ningún país podía operar haciendo desinfecciones especializadas si no contaba con la autorización del Departamento Global de Seguridad y Técnico. El proceso, la verdad que fue bastante desgastante, pero al final conseguimos formar a unos 7.000 técnicos en más de 60 países en solo 2 meses y dar un poco respuesta a todos nuestros clientes. Con respecto a los procedimientos estándares de trabajo, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí definimos unos procedimientos estándares que partían desde la venta, con una encuesta clara de desinfección al cliente para identificar el servicio a realizar, la metodología de control, identificación de los riesgos, dónde implementar la zona limpia, la zona cuarentena, cuantificación de materiales, productos y áreas a tratar. Adicionalmente, se establecieron los procedimientos operativos para seguir en cada una de las 3 zonas de riesgo biológico que nosotros identificamos, que es la zona 1, que es donde aparcamos nuestro vehículo, la zona 2, que es la zona de cuarentena, la zona donde se deja el equipo para ejecutar el trabajo, pero también el área de descontaminación posterior al tratamiento, y la zona 3, que es la zona propia de tratamiento o área contaminada, ¿no? Por ponerte un ejemplo, por ponernos un ejemplo, el protocolo simplemente para que nuestros 2 técnicos que hacen el trabajo especializado se vista es un protocolo que sigue 19 pasos y tardan en vestirse entre 30 y 45 minutos. Con respecto a la formación de nuestros clientes, desde un principio la verdad que teníamos claro que nos queríamos posicionar con respecto al mercado, pero también a nuestros clientes como la voz de los expertos. Elaboramos un amplio material formativo relacionado con el propio virus, los riesgos de los centros de trabajo y cómo promover la correcta ejecución de los protocolos de higiene, ¿no? Adicionalmente nos sorprendió porque tuvimos que dar bastante asesoría en nuestro área de control de plagas, ya que, bueno, no sé si sabéis, pero las pandemias desafortunadamente no solo afectan a las personas, sino también al comportamiento de algunas de las plagas, como los roedores, y al haber menos actividad en las ciudades y menos residuos, fundamentalmente por toda la actividad nocturna de restaurantes, bares y demás, los roedores se quedan sin oferta y salen fuera por la oferta y buscan esta oferta de alimento en empresas y casas. Incluso estamos viendo que está habiendo procesos en los que se están comiendo incluso entre ellos porque no encuentran esta oferta de alimento. Con respecto a la responsabilidad social, claramente yo creo que teníamos claro que como empresa de higiene teníamos una responsabilidad en cada uno de los países en los que operábamos con la sociedad, por lo que trabajamos en varias líneas de trabajo, apoyo a nuestros colaboradores en las regiones más afectadas, sobre todo en Asia, en China, en Malasia, protegiendo organizaciones y comunidades realmente desfavorecidas con nuestros servicios gratuitos y donación de equipos de protección personal. Y ahí podemos hablar de un sinfín de acciones que se han tomado. En Chile aquí estamos tratando residencias de ancianos, orfanatos en los distintos países en Asia, el Banco de Alimentos de Colombia. Realmente tenemos una infinidad de acciones que estamos tomando. Tomamos muchas acciones protegiendo instituciones claves de lucha contra el COVID, pero en sitios donde había pocos recursos, por ejemplo, la policía hospital de países en África y Asia donde no tienen recursos. Y adicionalmente, y como último punto, ofrecimos programas formativos en colegios y en distintas instituciones. Esto muy rápidamente, la explicación de lo que hicimos para cubrir este boom en el tema de las desinfecciones y cómo garantizar a nuestros clientes de alguna forma los servicios que nos demandaban. A ver, en esta segunda parte que me planteaste, vamos a intentar hacer una reflexión sobre el futuro de la higiene. Pero para entender el futuro de la higiene, en mi opinión, lo primero que hay que hacer es partir por los drivers que van a guiar el crecimiento de este sector en el mundo y que van a ser los diferenciadores. Los drivers básicamente son el primero, el crecimiento de la población. Claramente el crecimiento de la población anual aumenta en 80 millones y nos va a llevar en el 2030 a 8.500 millones de habitantes. Y per se, esto va a aumentar la demanda de servicios de limpieza y de higiene. La urbanización, 70% de la población vivirá en ciudades en el 2050 y claramente en la ciudad donde se da más prioridad al tema de la higiene. Tened en cuenta que en 1990
el grado de urbanización era un 43% y nos vamos a ir al 2050 a un 70%. Como tercer punto, el crecimiento de la clase media. Cada año se suman 160 millones a esta clase media, una clase media que realmente demanda mejores estándares de higiene y que tiene una mayor conciencia de salud, del bienestar. El tema de las megaciudades, ciudades donde se concentran más de 10 millones de habitantes y donde realmente va a haber una concentración de empresas con una alta demanda y con una alta demanda de nuevos estándares de higiene. El crecimiento de la población conectada. Tener en cuenta que más del 50% de la población hoy en día está conectada y hay un fuerte incremento de todas estas plataformas que ponen en contacto directo a clientes con prestadores de servicio. Y una cosa importante y no menor, que es la mentalidad millennial, que yo llamo, y la generación millennial es una generación que va a tener mayor crecimiento en el entorno laboral y es una generación que tiene una alta conciencia de lo que es la higiene y el bienestar. Por último, hay un tema importante que no es realmente un driver, pero sí lo que llamo yo un acelerador, y es el tema del COVID-19, que realmente ha funcionado como un acelerador, modificando la percepción de higiene y realmente elevando los estándares. Quiero compartir con vosotros una encuesta que hicimos, interesante, por parte de nuestro departamento de investigación a 1000 profesionales que trabajan en oficinas. Y la encuesta de alguna forma quería medir las expectativas de estos trabajadores con respecto a la higiene a la hora de volver a sus puestos de trabajo. Lo que pudimos observar es que los encuestados están esperando claramente unos cambios drásticos en los entornos laborales, un incremento en los estándares de higiene. Voy a destacar algunos de los puntos que aparecen ahí, ¿no? El 80% de los encuestados esperaban continuar con el distanciamiento social a la vuelta al trabajo. El 88% les preocupa la propagación del virus por el uso de tiradores de puertas y el 73% espera que los grifos y dispensadores de jabón sean automáticas. La conclusión al final de esta encuesta, o lo que podemos comentar, realmente se resume en lo siguiente. Van a existir unas nuevas reglas y las compañías van a tener un gran reto para adecuarse a estas reglas y un entorno donde las expectativas claramente de higiene y seguridad de los empleados van a ser más importantes que nunca. Las empresas tendrán que adaptarse y permitir la flexibilidad laboral y el home office, así como tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social en los puestos de trabajo. Las empresas deberán considerar acciones para mitigar el riesgo en nuevas zonas, como los tiradores de mano, las áreas de cocina, los escritorios, las salas de reuniones. Cambiarán los hábitos del lavado de manos, serán más frecuentes, pero adicionalmente los empleados empezarán a demandar muchos más higienizadores de manos. Los empleados esperan que se hagan desinfecciones regulares y que se informe de todos los protocolos de la limpieza que se está haciendo. Bien, y por resumir, Leo, me gustaría terminar con unas pequeñas conclusiones o reflexiones que entiendo todos deberíamos hacer y más los que nos dedicamos o los que estamos en esta industria. Pero el COVID realmente va a funcionar como un acelerador del mercado de la higiene, del mercado de la limpieza, y realmente va a cambiar los hábitos de las personas para siempre. Vamos a tener un importante crecimiento de las expectativas de los empleados para proporcionar entornos mucho más seguros, con mayores estándares de higiene. Los clientes, por otro lado, asimismo, van a exigir y esperan mucha más seguridad a través de buenos servicios de higiene y de limpieza, y los gobiernos asimismo van a actuar exigiendo estrictos estándares de empresas. Ante este escenario, la verdad que lo único que puedo decir es que claramente la demanda de estándares de higiene y limpieza han cambiado, van a quedarse para siempre, no se van a ir, y realmente las soluciones actuales de higiene de baños y servicios de limpieza que ofrecemos, yo creo que no son suficientes. Forman parte ya del pasado. Por tanto, quiero de alguna forma cerrar esta charla con una invitación a todos a hacer una profunda reflexión y ser creativos a la hora de encontrar soluciones para esta demanda que se viene tan fuerte y para ver cómo podemos proteger a las personas de una forma realmente profesional.